Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El Congreso Nacional, lejos de ser el escenario en donde se resuelvan los problemas que aquejan al pueblo hondureño, sigue generando división, señalan diversos sectores, que lamentan que los que están en este poder del Estado solamente sean títeres y se presten a seguir las prácticas que en el pasado criticaban y que ahora replican sin remordimiento que los ciudadanos que les dieron el voto siguen enfrentando un caro costo de vida. En días que el país necesita certidumbre, resurge el tema de la Ley de Justicia Tributaria, misma que divide a los políticos. El titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, advirtió que tarde o temprano se aprobará esta norma que envió el Poder Ejecutivo y que ahora Libre busca darle trámite después de un intento fallido hace unas semanas. Pudiera aprobar, ahí queda bien claro quiénes están a favor del pueblo y quiénes están a favor de los que no pagan impuestos. Y ahí se demostró que la bancada del Partido Liberal, la bancada del Partido Nacional, no todos, por cierto, no todos, no están a favor de que no se paguen impuestos por un pequeño grupo que sí debe de pagar. En cualquier momento los vamos a someter a votación. Mire, yo, sobre todo para los que cubren la fuente y para el pueblo hondureño que nos escucha, en el Pleno del Congreso Nacional sí hay consensos. El problema es que este Congreso hay consensos que se hacen y que después viene un candidato o la parte política a evitar de que esos consensos puedan continuar. Diputados de Libertad y Refundación señalan que esta ley es una necesidad para que las personas que se hicieron millonarias sin pagar impuestos devuelvan esos fondos que debieron entrar a las arcas del Estado para que fueran utilizadas en el desarrollo del país y sacar a la nación del retraso. Asimismo, lamentan que el bipartidismo, para lo único que se pongan de acuerdo, sea para hacerle daño a Honduras, y lo demostraron en años anteriores con la salida de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras Maxi, así como la aprobación de leyes lesivas a la Constitución de la República, como las sedes, y ahora se hacen un nudo para evitar que se apruebe una normativa que el pueblo necesita para que exista equidad y que los que más ganan paguen impuestos. No obstante, desde la oposición mencionan que la Ley de Justicia Tributaria es solo un capricho de Libre y la misma afectaría de forma grave a la economía nacional porque orillaría a los empresarios a adecuar sus inversiones y provocaría despidos, además de obstaculizar la inversión nacional y extranjera, contribuyendo a la falta de empleos. Por otra parte, lamentan que el diputado Redondo no agende la discusión de leyes que abonen en el desarrollo del país, solamente porque espera instrucciones desde Casa de Gobierno, por lo que analistas lamentan que no exista independencia entre los poderes del Estado, algo que tanto criticó Libertad y Refundación durante los 12 años y 7 meses de la que ellos denominan narcodictadura. Entre tanto, la sociedad civil expresa que una vez más los políticos del oficialismo y la oposición demuestran que no les interesa Honduras y perciben una indignación de parte del pueblo que no aguanta esta desidia. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Cerramos la semana, hoy es viernes 16 de mayo. Vamos a hablar de... El presidente del Congreso ha dicho que va la Ley de Justicia Tributaria.
De nuevo, esto genera polémica en el Congreso, pero aquí una de mis invitadas me recordó algo también, que vamos a hablar de eso también. Aquí con nosotros la honorable diputada María Antonieta Mejía, diputada del Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán y es candidata designada por el Partido Nacional de Honduras. Buenos días. Buenos días, un saludo cordial al pueblo hondureño. Gracias, Raúl, por la invitación. Un saludo cordial a los compañeros diputados. Siempre es un placer estar aquí en la entrevista, dando nuestro punto de vista como oposición de la bancada del Partido Nacional. Gracias. Tengo dos diputados por Cortés, el abogado Ramón Barrios, por Libre. Abogado. Muy buenos días, compañeros, auditorio, don Raúl. Saludar a mi compañera María Antonieta Mejía, que corre como designada hoy en la fórmula del Partido Nacional. Y a mi compañero también, paisano de San Pedro Sula, del departamento de Cortés, el doctor Marlon Lara. Buenos días. Buenos días. El doctor Lara, me estaba acordando que una vez me dijo Ramón Villeda Bermúdez, oíme Raúl, era mi padrino. Estábamos hablando de la política. Allá en Cortés voy a poner un doctor, muchacho joven, Marlon Lara. Hace varias décadas de eso. Marlon, ¿cómo estás? Desde ese momento estoy en política. Bueno, saludar a la compañera diputada María Antonieta, a Ramón y a ti, Raúl. Creo que hoy va a ser un día muy importante porque vamos a poder ilustrar sobre una ley que ya días está en el Congreso Nacional, que el Partido Liberal presentó un mejor proyecto de ley, la Ley de Equidad Tributaria, y sin embargo en el Congreso la comisión encargada de dictaminar esta ley ni siquiera tomaron en cuenta un solo artículo de la ley que nosotros presentamos. Así que el Partido Liberal lo ha dicho públicamente, no va a apoyar esa ley de justicia tributaria porque es lesiva a los intereses del país, sobre todo cuando tenemos más de 3.2 millones de personas sin empleo. Aprobar una ley que va a hacer que muchas empresas miren a otros países no es congruente con la necesidad que tiene el pueblo hondureño. Bien, dicen que va a ir al Congreso a ver si lo de Corium, de devolverle el dinero a la gente, es correcto o no es correcto. Diputada. Bueno, mire, desde mi punto de vista personal, no es correcto. Porque aquí venimos a debatir la ley de justicia tributaria y los de libertad y refundación se golpean el pecho diciendo que los que más ganan, más pagan. Entonces aquí los que más estafan, el pueblo hondureño les paga. ¿Dónde está la justicia que Gobierno de Libertad y Refundación tanto proclama? Y esto es donde aquí decimos donde la mula votó a Genaro. ¿Por qué? Porque sencillamente hemos visto la parsimonia con que el gobierno ha tomado este caso, que es de una estafa piramidal, un ministerio público permisivo y esa jugarreta que se tiene entre el gobierno, el Ministerio Público y la Comisión Nacional de Banca y Seguro que no actúa a tiempo. La negligencia manifiesta no puede ser pagada por los impuestos del pueblo hondureño. Los impuestos del pueblo hondureño, el gobierno central debe de administrarlos para poderle trasladar el beneficio en carreteras, en acceso al agua potable, en acceso a la energía eléctrica, en acceso a la mejora de infraestructura escolar, en el acceso a la mejora estructura de salud, en el abastecimiento de medicamentos, entre otros. Y eso debe de ser una realidad manifiesta la administración de los recursos públicos, pero no para pagar la negligencia de los funcionarios públicos que en este momento, como bien lo establece su ley orgánica, la Comisión Nacional de Banca y Seguro tuvo en su momento que haber cortado y hacer las diligencias necesarias y oportunas del caso. Marlon, ¿qué pensás de eso? Bueno, mira, yo ya tuve una experiencia, si tú recuerdas, Raúl, cuando el tema de Banco Continental, yo presidí esa comisión de diputados que estuvimos asistiendo a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. En todo momento lo que nosotros nos interesaba era que las personas que tenían ahorros en Banco Continental y las personas que tenían préstamos cumplieran sus obligaciones.
el sistema financiero hondureño es robusto. Así es. Y ese proceso al final fue exitoso porque 3 bancos compraron la cartera de Banco Continental y nadie, absolutamente nadie, perdió sus recursos. Pero ¿cuál es la diferencia con este caso? Que Corium no está supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Entonces, a mí lo que me preocupa, porque en aquel momento Gabriela Núñez era la presidenta de la Comisión de Finanzas, yo pedí que se reforzara y se robusteciera aún más el sistema financiero, y me acuerdo que con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, fuimos a Colombia a conocer de las experiencias que tenían ellos, y también fuimos a Argentina, y trajimos varios insumos para que se reformara las leyes en el país. Y una preocupación que yo creo que no he escuchado a ningún funcionario del gobierno mencionarlo es cuántas empresas han de estar operando en el país bajo el modelo de Corium. Esto puede ser una bola de nieve. Y ayer le pregunté al presidente de la comisión, que estaba aquí, don Marcio, donde está la diputada, y dijo pues que se está investigando y que no se sabe, porque yo pregunté eso, ¿cuántos Corium hay? Exactamente, y mira, esto pasa también, Raúl, por educación financiera. Yo he insistido en varias ocasiones, hace poco tuve una conversación con una persona de la Comisión Nacional de Banco y Seguro que está encargada del tema de educación financiera, y le dije, hay que firmar un convenio con el ministro de Educación, porque ese es un tema que si la gente no lo sabe manejar, va a ser esclavo de sus malas decisiones toda una vida. Y eso trae serias repercusiones en los hogares hondureños. Entonces, ¿qué modelo financiero va a resistir pagar los rendimientos que Corium le pagaban a las personas que confiaron en ellos? Empecemos por ahí. ¿Por qué lo hacía la gente? Porque hay gente que ya no puede trabajar, son personas de la tercera edad. Yo miré hace poco que estaban devolviendo dinero a un señor en silla de ruedas. Él dijo, yo tuve un accidente, estoy en silla de ruedas, yo traje todo mi dinero a esta empresa, me daban un rendimiento del 5% semanal, y ahora si no recupero mi dinero, ¿de qué voy a vivir? De ahí pagaba mis medicamentos, mis alimentos, a mi familia, los servicios públicos. Entonces sí es un verdadero problema social. Ahora, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Bueno, yo creo que lo primero es que el presidente de la Comisión de Bancas y Seguros, Marcio Sierra, tiene que ir al Pleno del Congreso a hacer una explicación de qué es realmente, cómo operaba Corium, quiénes son los socios de Corium, cuántos aportantes habían en Corium, los montos que tenía cada aportante, las cantidades de dinero en efectivo que incautaron, que creo que son 368 millones, en depósito de quién están, si ya se le devolvieron esos dineros a los aportantes, las cuentas que encontraron en el sistema financiero, que creo que hay una de 69 millones que empezaron a pagarle ya a los socios, porque yo coincido en este tema que hay personas que, por ejemplo, iban a depositar 5,000, 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, 200,000, que esas personas son las primeras que deben de pagarles, las personas de las cuantías menores. Ajá, pero ¿cómo me puede justificar, Raúl, si alguien fue a depositar 10, 15, 20, 30 millones? ¿Por qué? Porque si esas personas iban a depositar, ¿de dónde venía el dinero? ¿De dónde provenía ese dinero? Entonces son casos diferentes. Entonces, a mí me preguntan ahora en varios medios, ¿y ustedes van a aprobar esa ley? Si ni siquiera conocemos la ley. Tenemos que partir de lo que nos explica el presidente de la Comisión de Bancos y Seguros. Entonces, saben que ya estamos pagando parte de ese problema social, lo está pagando el pueblo hondureño. 2 días tener esa carretera tomada de Puerto Cortés, donde está el principal puerto de Centroamérica,
donde sale toda la exportación de Honduras, sale por Puerto Cortés. Las importaciones entran por Puerto Cortés y las exportaciones salen por Puerto Cortés. Entonces, tener esa vía tomada ya genera pérdidas a los hondureños, muchas pérdidas. Estaba viendo un comunicado ayer del Ministerio de Educación de que están clausuradas las clases temporalmente en Choloma. Entonces, ya estamos pagando un alto precio por no tener una institucionalidad capaz de detectar. Y me preocupa más que me dijeron hace poco que no se había detectado esa operación. Yo paso por ese bulevar casi a diario. A mí me llamaba la atención ver un montón de carros parqueados a ambos lados de la carretera y según yo eran operarios de las maquilas. Hasta después me explicaron que existía esa firma cuando estalló el problema. ¿Y sabe por qué se dio cuenta el gobierno del caso Corium? Porque un periódico de la costa norte, durante una semana, se dedicó a hacer una labor investigativa y lo publicaron. Si no, ese problema estuviera y más gente estuviera depositando los dineros. Entonces, sí es un problema social grave. Sí tenemos que tener los diputados conocimiento pleno de quiénes son los socios de la empresa, quiénes son los aportantes, las cuantías, para que nosotros podamos tomar decisiones en base a la ley y poder colaborar en un problema que a mí me tiene muy preocupado porque cuando hablamos de Choloma, hablamos de una ciudad densamente poblada, creo que es la tercera ciudad más poblada del país, y la mayoría de las personas que están en este grave problema son de Choloma y de lugares aledaños. Entonces, creo que tenemos que actuar en base a la ley y tenemos que tener el pleno conocimiento, y ese pleno conocimiento solo lo puede dar el presidente de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Sobre lo que decía Marlon, sí, pero también ese Corium tiene 7 años, no estoy diciendo que es bueno. Si no revientes el clavo, ahí siguiera operando. Gente recibiendo sus intereses engañados, porque es una pirámide, pero ahí estuvieran recibiendo el pisto. Y otros papos metiendo dinero. La ambición de la gente también, no hay pisto fácil. Y puse atención a un tipo que dijo que metió 20.000 empiras y que le dan 2.500 semanales. Ese hombre mata por Corium, porque rápido recuperó la inversión y recibió intereses de los que iban entrando. Si ese clavo no revienta, a Corium ahí siguiera. Raúl, por cada uno de esos, por uno que le va bien, perjudicada siempre. Claro, claro. Y como es algo de boca en boca, que él dice, me dieron tanto. Doctor. Sí. Muchas gracias. Solo un apunte a la compañera María Antonieta. En los sistemas tributarios progresistas o progresivos, los que más ganan deben pagar más. No es que nos llenamos la boca los de libre, esto es un estándar a nivel internacional de derecho tributario. Ya vamos a tener la oportunidad de hablar. A propósito, en este momento nuestro sistema tributario no tiene ese estándar. No es cierto que los que más ganan, más pagan. Me refiero ahora a Corium. La empresa está constituida como comerciante individual desde el año 2017. Este no es un tema de este gobierno, ¿verdad? Por supuesto que hay una responsabilidad. 9 años. 2017 como comerciante individual. Ajá. 2018. 8 años. 19, 20 y llegamos al 25. Y nuestro sistema financiero de vigilancia, Ministerio Público, Banco Central, Comisión Nacional de Banca y Seguro, 8 años y no lo detectaron. 8 años y no lo detectaron. Aquí hay una falla del sistema de vigilancia. Lo segundo es, esta empresa comenzó operando en San Pedro Sula, prestando a los comerciantes de los mercados. Y todo el mundo lo sabía en San Pedro Sula.
luego se expandieron a Choloma, y lo que pasó allí, y seguían operando como comerciante individual, Raúl y compañeros, como comerciante individual. Ni siquiera una figura ahí entre medio que se llama prestamista no bancario, digamos, que hubiese entrado en la esfera de la supervisión de la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Pero ni siquiera se constituyeron como prestamistas no bancarios. Lo otro que financieramente, por lo menos en los últimos 3 años, hay 6 depósitos donde han sacado los dólares, en dólares, las ganancias de esta empresa. Esa persona que nosotros vemos ahí, que ha sido capturado junto con su esposa, es simplemente un prestanombre, un representante. Pero los socios, y ahí el Ministerio Público en su expediente investigativo, por lo menos tiene 6 depósitos donde se han sacado en dólares, grandes cantidades de dólares, con destino hacia los Estados Unidos. Lo interrumpo. Ayer detuvieron a la señora Delia y decía yo anoche, no la teníamos en el radar. La detuvieron por tener 5 millones. Sí, sí. Entonces, vea usted cómo el sistema financiero acá, de vigilancia, ha fallado. Porque que un comerciante individual haya movido esas cantidades de dinero, solo significa que nuestros gobiernos, porque abarcan por lo menos 2 periodos de gobierno, y un poquito más allá este sistema de supervisión de las empresas que están autorizadas por la Comisión para hacer transacciones financieras en el orden de préstamos, pues no la detectó, aun y cuando habían ya denuncias serias desde hace 2 o 3 años, tengo conocimiento. Esto es lo primero, digamos, para poner en el radar lo que ha pasado. Lo segundo es que aquí estamos hablando de transacciones privadas, de órdenes privadas. Es decir, una persona natural que cree que esta persona, o que esta persona natural, porque es un comerciante individual, con apariencia de empresa, pone su dinero a trabajar y a cambio obtiene un interés. Ya los compañeros explicaron del presunto fraude que se iba a dar, y digo que se iba a dar porque esto es importante decirlo. La persona estaba recibiendo sus intereses. Aquí no se completó ningún fraude todavía, Raúl. Es que esto es la cuestión desde el punto de vista penal. Aquí lo que hizo el gobierno con la intervención es prevenir el fraude piramidal. Porque si usted le pregunta a todas las personas le estaban cumpliendo con los intereses. Lo que hizo el gobierno entonces es que no siguiera ese fraude. Porque ayer vi una señora, anoche la pasé, llorando la señora, que ella había metido todos sus ahorritos y que había enganchado a la hija también. Y que tenía un emprendimiento y que este lunes tenía que pagar. Y a intereses no hay. No, por eso le digo, es decir, ahí no había fraude, porque yo puse 100.000 lempiras y a mí me estaban dando los intereses semanales. ¿Dónde estaba el fraude en ese momento? Todavía no se había consumado el tipo penal. Hay que preguntarle a un político, me dijo alguien ahí que un político puso 1.000.000 de lempiras. Bueno, yo llamé a un amigo mío, un empresario, y le digo, lo llamé el sábado. Y le dije, oíme vos, es cierto que vos eres el dueño de ese Corión. Un empresario que sabe de eso. Qué barbaridad, Raúl, ¿quién te dijo eso? No, anoche dijeron en una reunión. No es cierto, mírame. Ese hoyo es entre 3.000 y 5.000 millones. Más o menos. Más o menos. Escuche, ese tipo sabe, por eso le hablé. Pero yo le hablé para ver si era cierto que él... Mírame, ese hoyo es entre 3.000 y 5.000. Y ¿sabes qué no entiendo, Raúl? Que gente con formación y todo, una persona muy conocida, reconocida, metió 1.000.000. Sí. Usted imagínese que cada uno de nosotros ponga 100.000 lempiras. Y ayer me contaron que un diputado metió 30.000 pesos. Sí, lempiras. No, pero usted imagínese que cada uno de nosotros ponga 100.000 lempiras.
y yo soy la financiera o la aparente financiera, yo solo les tengo que dar a ustedes dentro de una semana 2.500. Mire, ¿cuánto le tengo que dar? 10.000 empiras. Pero ya me entró en mi caja, ¿cuánto? 400.000 empiras, porque cada uno puso 6.000. Y yo solo tengo que darles ahorita a ustedes, dentro de una semana, 10.000 empiras. Entonces, multiplique esa cantidad, por eso es piramidal. Mientras yo les siga dando sus intereses, todavía no se ha consumado el tipo penal, porque yo le estoy dando lo prometido. Aquí ¿dónde se produce el fraude? Cuando la empresa se vaya y se lleva los 100.000 empiras. Ahí perdió usted. Ahí va a perder, ahí se consume el tipo penal. Pero esto no había pasado porque a nadie le habían fallado. Es más, y como interviene la empresa, usted deja de percibir los 2.500. ¿Y a quién le va a echar la culpa? No a la empresa. Desde que el gobierno intervino, a mí ya no me dan los intereses semanales. Dice. Abogado, pero si dice que hay un delito. ¿Sabe por qué? Porque usted no está autorizado a captar fondos. Pero esa es otra cosa, es decir... O sea, para que usted capte fondos del público, usted tiene que estar legalizado en la comisión. Pero ese es otro tipo penal. Pero el que recibe el interés, esa es otra cosa. El que recibe, si usted puso 100 lempiras, ese tipo penal no es aplicable a la víctima esa. El que le es aplicable es el fraude, cuando usted me lleve a mí los 100.000 lempiras que yo le puse. Pero listo, solo termino con la idea. Entonces, alguien dice... ¿Y en qué momento tenía que intervenir el Estado? En realidad, el Código Penal... Perdón, no es que alguien dije, hijos del Estado, ¿para qué se metieron? Exacto, ¿para qué se metieron? La gente es lo que cree, ¿verdad? Porque no saben que el sistema en cualquier momento iba a colapsar. Pero mientras usted me esté dando los intereses, es lo que intento explicar. Sí, yo no he fallado. Sí. Si yo le sigo dando los intereses... Sí, mire, como nosotros transmitíamos en vivo... La gente no, que Corium siga, que no, y que Iván es lo máximo. Claro. No, yo escuché eso. Claro. Me llamó la atención. Es más, y salía Iván y decía, miren, ve, aquí ya les tengo los intereses de esta semana, pero como el gobierno me retuvo las cuentas, yo no se las puedo dar. ¡Viva Iván! Y todo el mundo, ¡viva Iván! Ajá, Iván nos dijo que había 2.000 millones en los bancos. Por supuesto. Entonces, lo que les quiero decir es que Iván, frente a esa persona que le había confiado su dinero, todavía no había, digamos, conformado el tipo penal de fraude. Por supuesto que habían otros tipos penales, pero para la empresa como tal, con respecto al Estado, con respecto al gobierno, usted tiene un catálogo de tipos penales que están en el Código Penal. Entonces, y luego... ¿Podía intervenir la Comisión Nacional de Banco y Seguro cuando era una empresa o un comerciante individual que no estaba bajo su esfera de atribuciones? No, no podía, porque no estaba dentro de la esfera de su atribución. Entonces, para mis compañeros, yo creo que el gobierno ha intervenido a tiempo, lo digo, el daño pudo haber sido mayor, si no interviene, pero... Y aquí está el pero, y creo que vamos a estar de acuerdo. Eso, a que el Estado asuma el pago por la escasa educación financiera, lo cual lamentamos de gente muy humilde, pero que el Estado asuma, digamos, el pago de transacciones privadas, totalmente privadas, tendrá que ser objeto de mucho estudio al interior del Congreso Nacional. Por supuesto, yo le aseguro que María Antonieta, Marlon y yo, que somos congresistas, lamentamos que aquí los perjudicados sean gente muy pobre. Pero esto es una transacción privada. Y el dinero público, sobre todo en un país donde tenemos urgentes necesidades, como no nos sobra, entonces hay que hacer un estudio minucioso si debemos destinar dinero público a compensar las pérdidas de personas naturales que comenzaron a apostar en una transacción totalmente privada. El periodista Carlos Martínez me dice, Carlos, mira Raúl, lo que el miércoles circuló, un comunicado oficial de Corium que habla, Corium informa a sus inversionistas que debido a todo lo acontecido en estos últimos días, queremos informarle al pueblo hondureño y a nuestros socios
Primero, que condenamos con todo acto de violencia en contra de los inversionistas de Corium Inversiones y la captura de nuestros gerentes. Todo esto es una situación de persecución. 2, todo el capital de nuestros socios será entregado en las próximas horas en transacciones electrónicas en nuestra plataforma en línea. 3, por favor, a todos los socios inversionistas seguir todas las instrucciones que les brinde a través del siguiente grupo de Telegram para el envío de documentos y contratos. 4, las personas que pretenden alterar documentación o contratos para beneficio mayor al de los demás será multado y expuesto. Información que estamos en una persecución política porque afectamos los intereses bancarios, por tanto tenemos un tiempo limitado para entregar el capital. Me lo envía el periodista Carlos Martínez del Gustavo Programa en La Mira. Esto el día en que Iván ya estaba detenido. Sí, pero mientan primero porque ellos no son una empresa mercantil que esté autorizada por el gobierno para prestar dinero. Por lo tanto, todo ese comunicado, en realidad el 80%... Para prestar, no, para captar. Para captar y para pagar intereses. Creo que ellos solo captaban, no prestaban. Tengo entendido que solo captaban. No, y daban interés, ¿verdad? Y daban interés. Pero, es decir, entonces cuando usted analice ese comunicado, pareciera que está hablando un banco. Sí. Y no es cierto, pues. O sea, hay que decir que ese comunicado es mentiroso, porque no está hablando un banco. Pero démosles el beneficio de la duda, porque dicen que electrónicamente van a devolver. No, mire, no, pero es sospechoso. ¿Vía Telegram? ¿Usted sabe quiénes utilizan Telegram? O sea, hay que hacer un análisis del comunicado. ¿Sabe qué sí es interesante? Que este modelo no es primera vez que pasa en Honduras. Y seguramente existen más, se lo aseguro. Cuando yo fui alcalde de Puerto Cortés había una pequeña financiera, bueno, decían ellos financiera. Sí. Nunca, pero varios amigos míos creyeron y se sorprendieron cuando después los dueños cerraron el negocio y salieron huyendo. Ahí se completó el fraude. Ahí se completó y se fueron y eran personas conocidas de todos nosotros. Pero es que yo le voy a decir, este modelo ya había sucedido en Honduras. Yo la vez pasada, no recuerdo, pero en Colombia, miré la noticia en CNN, hubo un caso famoso. Te cuento. Ajá. Ayer un presidente de un banco, estuve hablando con él y me dijo, mira eso, en Colombia ya ocurrió. Ya ocurrió, yo me acuerdo en Bogotá, que era, le decían que todo lo que él tocaba se convertía en fortuna, en oro, tenía un negocio de electrodomésticos y se llevó casi medio país, porque no solo estaba en Bogotá, estaba en Medellín, estaba en Cartagena de Indias, en Santa Marta, en Barranquilla, estaba el hombre por todo Colombia. Esos modelos, el abogado Mauricio Villeda hoy me mandó algo de ese modelo, Ponzi, parece que era un italiano que inventó esto. Grandes lanas también. En realidad norteamericano de origen italiano, está preso ahora. Bueno. Entonces, pero esto es repetitivo y es cíclico también, o sea, de aquí a 5 o 10 años va a aparecer otra empresa, se nos olvida, tenemos poca memoria y va a aparecer ahora. Cualquier persona que a usted le dice, mira que fui a una empresa y me dan estos rendimientos, usted se va a dar cuenta que eso no es así. 20% mensual. No hay forma, no hay forma. Financieramente no. Y mire, ¿por qué es importante que el presidente de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros vaya a exponer este caso al Congreso y se le dé toda la publicidad? Primero porque el pueblo hondureño va a estar pendiente de este tema, va a tener mejor ilustración, pero además yo considero de que el modelo, vaya, digamos usted dijo ahorita o Raúl dijo, alguien puso 100,000 lempiras. Al momento de devolverle el dinero, usted tiene que devolverle de los 100,000 lempiras, restarle los intereses de vengados. O sea, ese es el modelo que tenemos que nosotros entenderlo, o sea, capital menos intereses. ¿Quién nos puede proporcionar toda esa información? Porque a mí me dicen que los socios de Corium andan alrededor de 35,000 personas. Otros dicen que son 40,000. No tenemos certeza de cuántas personas pueden ser. A mí me llama la atención, Raúl, y no sé si ayer lograron ustedes en el programa, porque yo lo estuve viendo
pero no lo pude completar. Ese dinero que aparece ahí fue cuando intervino el Ministerio Público, ¿verdad? Creo que eran 368 millones de lempiras. Ese dinero está en manos del gobierno, del Estado, está bajo custodia. ¿O quién tiene ese dinero? Creo que la fiscalía. ¿La fiscalía? No. No, Se lo se regresaron. lo regresaron a los, Se lo regresaron a los a los, socios. a los socios. Para que pagara él. Y pagaron. Sí, y entonces intervino el presidente de la Comisión Nacional, se nombró una comisión para que supervisara el pago. Ah, bueno, pero entonces lo Un devolvieron. mal procedimiento. Sí. No, pero es un mal Bueno, procedimiento. Es un mal procedimiento. Perdón. No, qué buena se pone la plática, ¿verdad? Pero fíjate que usted fue la de esto. No, yo no, yo lo único que yo vine por la ley de justicia tributaria y caímos en corio. Pero mire, No, pero oiga, Yo es sí. algo que interesa. claro, porque, no, de mire, el acuerdo. otro día decía yo, cuidado, hay armas, policías, histeria colectiva y dinero. Sí, Sí. no, es un Peligrosísimo. tema delicado. Sí, claro. A mí me tiene muy preocupado. Hay 40,000 familias afectadas. Sí, y pobres. Ah, y- la mayoría pobres. y la Eso es lo que mayoría creo que eso nos toca, ¿no? Que como bien lo dijo el compañero Marlon, personas de la tercera edad que no tienen oportunidad de empleo y no tienen cómo subsistir. Entonces, con su poco dinero, hasta con dinero prestado han ido. Sí. Me llama poderosamente la atención cuando usted, compañero Barrio, dice desde el 2017 como queriendo decir que desde el gobierno pasado ya se había pero ni fomentado. siquiera aludía al gobierno alguno para que Pero, no de dije data, ni gobierno. cuando data de los tiempos pasados. En 8 años. En ese momento se creó el comerciante individual. 8 años, dice. Entonces, pero usted dijo algo bien importante y qué bueno que usted lo haya reconocido. El sistema financiero falló. Exacto. Lo que pasa es que usted sí lo puede reconocer, pero la Comisión Nacional de Banca no lo ha reconocido. Para partir de que usted puede enmendar un error, tiene que reconocer que falló. Pero Y en este caso particularmente, no lo hemos visto por parte de la Comisión Nacional. La Comisión Nacional solo viene y se lava las manos y ya lo quiere pasar al Congreso Nacional porque se le salió de las manos. Usted lo acaba de decir. No estaba en el órbito de la Comisión Ni Nacional de siquiera- Banco y Seguro. Claro, eso hay que decirlo. ¿Perdón? No estaba en el órbito. Al no ser una entidad que está Pero bajo es la que supervisión, supervisa el sistema financiero. pero no los comerciantes individuales. Bueno, pero hay una irregularidad porque hay Ahí un tenemos manejo una en los oportunidad bancos. de legislación, más Óigame, bien. si cuando usted va, una persona natural, normal, que va a abrir una cuenta de banco, le piden hasta la partida de nacimiento y cada uno de sus movimientos se los van cuantificando, ¿cómo van a decir que 69 millones así nomás de un comerciante individual es muy normal? El sistema financiero falló, usted lo acaba de decir, y yo me voy a empoderar de sus palabras, falló, reconociendo que el sistema financiero falló. Partiendo de esa premisa, vimos a la Comisión Nacional de Banca y Seguros siendo permisiva, estirando. Mire, hay que reconocer, falló el presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros también. Falló el Ministerio Público también, no tuvo que haberse metido, sino hay que llevar una investigación expedita y de acuerdo a la investigación hacer el debido proceso. Usted lo acaba de decir, agarraron el dinero, imagínese, intervinieron mal, agarraron el dinero, no investigaron, usted juez, Claro. usted conoce todo el debido Claro. proceso. Usted me puede decir hoy por hoy, fue malo, desacertado y hay responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De nosotros los diputados? ¿Del pueblo hondureño que tiene que pagarlo? No, la responsabilidad es del gobierno a través de la Comisión Nacional de Banca y Seguro que fue negligente al momento de la operación. Pero vámonos más allá. ¿A quién quieren encubrir? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué no le devuelven el dinero a las 40,000 familias? Porque están esperando que esa histeria colectiva siga. ¿Pero y cómo le van a devolver el dinero? ¿Y de quién, dónde está? Sí. Hay que rastrearlo. Hay Es que, que hay fácil. que, mire, hay que buscar. Por eso se llama investigación. Eso no es fácil. Discúlpeme. No, Hay, pero hay no un estoy de- montón de, sí, pero en la Corte Suprema de eso no es Justicia, fácil. en el Ministerio No, pero no es Público. fácil. Ajá, Óigame, y el piso que pero, gastaron. Discúlpeme. Y todo eso. Pero No. ¿cuánta gente no ha sido estafada aquí a lo largo del tiempo y el espacio? Ojo, aclaro que es lo que estoy viendo yo. ¿Cuánta gente no De- hay en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de abogada, Justicia? la lógica
No es fácil devolver ese pisto. Pero hay gente que Ojo, todavía siguen esperando. Claro, Mire, Raúl. hoy la gente estaba llorando. Le voy a decir. Solo le actualizo. Poneme eso, pónganlo de anoche. Hasta junta directiva hicieron ya. Ponela hoy. Sí, de los afectados. Ponelo, por favor. Vaya, Marco. Audio. La crisis para los socios de Corium Inversiones se convirtió en un verdadero caos y agonía, tras que un grupo de aportantes en Choloma revelara que no hay dinero para devolver el capital a otros, lo que generó que miles de inversionistas de las 6 sedes restantes en el país se movilizaran a la región norte en busca de respuestas. Asimismo, dejar sus contratos para contribuir con la base de datos solicitada por una comitiva interna. Quiero recuperar mi dinero. Sí saqué, ¿me entiende? Lo que cobraba. Pero en eso allí se me iba para lo de la luz, para el agua. Para ver si se soluciona este problema. ¿Usted de aquí o viene del occidente? De Tela. Los socios de Corium de la zona atlántica, occidente, centro y sur de Honduras compartieron su angustia tanto por el gasto del viaje como las fuertes sumas de dinero que depositaron en la financiera, agregando que provenían de la venta de bienes, ahorros y negocios familiares. Santa Bárbara. Del occidente. ¿Cuánto invirtió usted aquí en Corium? 200. De ahorritos y años de sacrificio. Ahorro de mi hijo, que está en estado de... ¿De aquí de Choloma? No, yo soy de Santa Bárbara, 780,000, pero lo mío legítimo son 80,000. La nieta mía tiene 700,000 porque ella se fue de mojado y ella está ahorrando para comprar un solar y hacer una casa acá en Honduras. Grupo de Copán, a ver si lo van a pagar. Y para mí yo pido a las autoridades que mejor se pongan la mano a la conciencia, que mejor paguen en la entrada a Copán, porque hay mucha gente enferma que no puede viajar en carro. Entre lágrimas, una de las afectadas compartió que sacó un préstamo para invertir en acciones de Corium y tras esta problemática no soporta la carga de sus deudas. Los pobres. ¿Ya entregó su documentación? Sí, y de aquí estoy pagando un préstamo. Y no es justo, de aquí estoy pagando un préstamo de un emprendimiento. Y hoy estoy preocupada porque no sé de dónde voy a agarrar dinero, porque mi esposo se murió. 17,000, mire cuánto le sacan a uno. Y hoy estoy preocupada porque el lunes me toca pagar, imagínense, ya van. ¿No tiene cómo pagar esto? No. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Diputada. Bueno, ya usted vio, o sea, ¿cuántos casos, cuántas familias afectadas por negligencia, por no seguir el debido proceso? Si a estas personas se le hubieran explicado cómo es el desarrollo, pero como todo fue improvisado, como lo hace este gobierno en 3 años, todo ha sido improvisado, esto es lo que se tiene hoy, una bomba de tiempo. Y sí, nos solidarizamos con las 40,000 familias, porque la falta de oportunidades, cualquier oportunidad de crecimiento lo miran como esa esperanza que este gobierno no ha podido dar. Y mire qué curioso que dice el abogado que no hay delito porque el dinero se está dando. Claro que sí hay delito. No, dije que no hay, no, pero es que no se ha terminado de figurar el tipo penal de fraude. Eso. Pero déjeme decirle, cuando una persona o una empresa realiza captación ilegal al margen de la ley, incurre en varios delitos. ¿Cuáles delitos? Por ejemplo, estafa agravada. ¿Y dónde está el estafa? ¿Por qué? Porque usted va bajo engaño. Usted le va a decir, venga. Eso no es estafa. De verdad, disculpe, de verdad. La captación de fondos sin en público no mintamos. No, discúlpeme. Quien le esté escribiendo ahí le está mintiendo. No, es que quien le esté escribiendo la está induciendo en error. No, estoy leyendo el Código Penal. Estoy leyendo. Bueno, léalo, le voy a explicar. El Código Penal. Léalo, pues. El Código Penal que usted lo está diciendo. Artículo 389 del Código Penal vigente. Se somete cuando se engaña a una persona para que entreguen dinero bajo falsas promesas. Ajá, ¿y cuál era la promesa? Que le iba a dar intereses. ¿Y se los estaba dando? Sí, ¿dónde está la estafa? Pero, óigame, discúlpeme, estamos hablando de un comerciante individual que no tenía la regulación. Ese es otro tipo penal, pero no es estafa. Vuelvo a decir, esa no es una estafa. Es una estafa. El Ministerio Público mandó un requerimiento y hizo una publicación. Él andaba buscando también. No ocupo que nadie me escriba.
Yo por lo menos tengo la capacidad Pero de no es hacer un estafa, análisis. pero no El es Ministerio Público también lo hizo. Lo hizo por lavado de activos, no por estafa. Bueno, vámonos a otro delito penal, lavado de activos. Aquí el problema de Libertad y Refundación, pueblo hondureño, es que ellos son dueños absolutos de la verdad. 2017 y que en el esto. caso particular, lo que está pasando en Corio no es delito. No es delito, no. Lo que está pasando en Corio es que vino alguien, se aprovechó de la nobleza del pueblo hondureño, del pueblo cholomeño, y le dijo, tenga el dinero, aquí le vamos a dar réditos de 2 al 20%. Como el sistema financiero es tan robusto y todas las empresas producen ese interés, véngase aquí, que no se preocupe. Le van a robar su dinero y el pueblo hondureño lo va a pagar. Sí, claro. ¿Y el gobierno lo evitó? Sí, lo evitó. ¿Cómo lo evitó? Precisamente intervino antes de que se completara el fraude y la estafa. ¿Y cómo lo está? ¿Le están pagando a la estafa? ¿Por qué tenemos una histeria colectiva ahorita? ¿Por qué la gente se está ahorita organizando en una junta directiva para que le devuelvan el dinero? Porque ahorita ya se está consolidando, porque no le están devolviendo su dinero. Ahora le explico. ¿Quién tiene que dar, digamos, el listado de los socios a quienes se les entregaban los intereses? ¿Quién lo tiene? Es decir, es fácil decirlo y tratar de hacer un problema que hay financiero en político. Aquí nadie ha mencionado cuestión. Fíjate que yo no he mencionado al Partido Nacional porque este es un problema financiero. Es que no hablamos de partidos aquí. Usted ha mencionado a este gobierno, al Partido Libertad y Refundación. Pero ¿a quién le vamos a echar la culpa? Pues vamos a buscar al vecino entonces. Desde el 2017, ¿quién estaba en el gobierno en el 2017? Bueno, entonces en el 2017 era responsabilidad del gobierno anterior. Estamos en este gobierno, por el amor de Dios santo. Es este gobierno el que tiene que afrontar y asumir las consecuencias de las acciones que toma y de las decisiones que emprende. Dejemos que el Ministerio Público. Eso es otra cosa. Bueno, dejemos que el ministerio, dejen de llevarlo al Congreso Nacional. Cuando ya lo lleva al Congreso Nacional, ya se vuelve hasta más político, porque ahí convergemos todos. Pero me parece que Marlon buscarle una salida salomónica es dejar que el Ministerio Público termine las investigaciones. Escuchemos al presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Eso no es político. Antes de que lo lleven, si lo lleven, bueno, antes de llevarlo, seguramente Marlon, usted y yo vamos a decir, miren, porque tenemos una posición. Fíjese que los tres coincidimos que, ojo, no podemos dar dinero público sino más. Presidente de la Comisión Nacional de Banco y Seguro, venga, ¿cómo es que usted desde el 2017 o usted asumió en el 2021 o 2022 y ya habían denuncias y no hizo nada? Vamos a hacerle preguntas. ¿Quiénes son los socios? Aquí estamos especulando. ¿Por qué falló la institucionalidad? ¿Por qué falló? Entonces a mí me parece que eso lo vamos a hacer en el Congreso Nacional. A mí me parece que si lo quieren llevar al Congreso Nacional, llévenlo. Pero nosotros no vamos a aprobar absolutamente ningún dinero público mientras no nos respondan preguntas importantes como las que hace el diputado Marlon. Una pregunta a los honorables diputados. ¿Ya averiguaron quiénes son los diputados que votaron a favor que se quitara del Código Penal la captación irregular? Sí. Nosotros, ya tenemos un informe, se lo dimos al presidente, porque ese tipo penal de captación irregular fue en el gobierno pasado, en el Congreso Nacional pasado, y tenemos el listado de quienes votaron a favor. El día que el presidente quiera... O sea, yo lo ¿quitaron ese tipo penal? Sí, o sea que ahorita, como quitaron cualquier persona puede captar fondos del público y no es penalizado. Solo hay una multa. Increíblemente. Lo hicieron a propósito, sabían lo que estaban haciendo. Entonces. Por eso le decía yo que no era tipo penal, que no era ese tipo penal. Por eso le decía, porque yo conozco la ley. Entonces, ahí hay otros tipos penales, hay lavado de activos, porque ustedes conocen el origen, hay otros tipos, pero con respecto a los socios, ¿no? Sí. Exacto como dijo Marlon Lara, me dice una economista. Claro. Raúl, te mandé algo. Y espérate, y ya lo voy a poner porque un empresario, los empresarios ahí son, me dicen, no digas mi nombre, no lo voy a decir porque está ahí, y es un empresario de los fuertes de Honduras. Sí. Me dice, en este momento en Uruguay hay una estafa igual, una empresa que se llama Fondo Ganadero, una de las estafas más grandes de la historia en ese país, caracterizado por tener un alto nivel educativo y además la corrupción más baja en Latinoamérica. El golpe financiero lo están absorbiendo los inversionistas estafados. Como debe ser. Para el uruguayo, lo más grave ha sido el golpe moral
de lo que ha sucedido, donde se ha perdido la credibilidad en el sistema. Eso es grave. Desde el inicio, este gobierno, a través de varios altos funcionarios, se ha dedicado a desprestigiar el sistema bancario públicamente. Sembraron dudas en los ciudadanos contra el sistema financiero formal, supervisado. Lo de Corium es el fruto de este desprestigio. Ya Marlon Lara me acaba de enviar algo Ese aquí. me lo mandó el abogado Mauricio Villeda. Mauricio Villeda Bermúdez. No le gustaba la política, Mauricio Villeda Bermúdez. Chile. No le gustaba la política al abogado Mauricio Villeda Bermúdez. Trabajaba en el bufete Falla, recuerdo, Gutiérrez Falla. Gutiérrez Falla. Y al abogado no le gustaba la política. Era Moncho el que andaba en eso, mi padrino, y el abogado, un buen abogado, después se metió a la política, llegando a ser candidato del Partido Liberal. Y Bien. vamos a perder ese diputado brillante en el Congreso, le digo yo que me da mucho pesar. Ponete ahí lo que Marlon envió y que lo envió don Mauricio. Ah, pucha. Espérate, ya, bueno, voy a hacer una pausa, pues. Se lo mandé, es que Marco te tengo Pucha, como, yo como Chele. cuando miro en la entrevista que después de una hora van a pausa, es que está bueno el programa, Raúl. Porque ayer hiciste lo mismo. Y no hemos No, entrado estaba, al el programa ayer tema estuvo convocado. Ayer no, yo bien lo tengo. ilustrativo. Había No una lo pude señora ahí ver. sentada en la universidad. Qué capacidad Sí, de mujer. no, yo lo tengo en mi teléfono porque lo quiero ver. Ya miré la primera hora y ahora voy a ver la segunda Ahí hora. está, vaya, cumpliendo. El esquema Ponce. Esquema Ponce. Acérquenle ahí, pues Marlon ya no ve este. ¿Ah? Sí, no, ya. Con Marlon nos conocemos hace muchísimo tiempo. Vamos a ver, Marlon, mira. Ok, un esquema Ponzi es una forma de estafa piramidal que atrae a los inversores y paga utilidades a los inversores anteriores con fondos de inversores más recientes. Exacto. El esquema lleva a las víctimas a creer que las ganancias provienen de ventas de productos y inversiones exitosas y desconocen que otros inversores son la fuente de los fondos. Un esquema Ponzi puede mantener la ilusión de un negocio sustentable siempre que los nuevos inversores contribuyan con nuevos fondos y siempre que la mayoría de los inversores no exijan el reembolso total y sigan creyendo que los activos inexistentes que supuestamente poseen. Solo pago intereses. Sí, Capte 400.000 empiras y aquí solo tengo que pagar 10.000. pero a los primeros, por eso dicen piramidal, los de la punta les va bien los primeros. Y el Boca, Ganan su billete y ganan su... ganan. Eso, pero los otros, Son los los que se van de alimentando. abajo, Los de abajo, Los que van pagando arriba. Exactamente. Los últimos. Y ya Digamos, cuando me voy con el pisto, Ahí los se acabó. últimos, exacto. Sí. Bueno, nosotros decimos falta de educación, pero en Nueva York, acuérdense el caso de Madoff, que Bernard Madoff, que inclusive hasta hay una película de Robert Está De Niro, preso. está en Netflix, lo pueden ver, y luego otras empresas, ahí Oye, muchos eso, hondureños perdieron El dinero. Centro Latinoamericano de Asesoría Empresarial CLAE fue una red de empresas peruanas fundada en 1978 y operada por Carlos Manrique Carreño. Su negocio se trató de un sistema de esquema piramidal que fue popular en la década de los 90. Otorgaba beneficios económicos entre el 80 y el 100% anuales a sus ahorristas, llegando a manejar hasta 300 millones de dólares provenientes de unas 160,000 personas. Bueno. ¿Sí? Y Ahora es me que preocupa si a el la dato gente que dio le- Raúl, me preocupa un dato que vos dijiste, que es parte de lo que tenemos que investigar, que este golpe es de 3.000 a 5.000 millones, eso es devastador. Si eso es así como vos lo estás diciendo, es devastador. Aclaro, me lo dijo un ex banquero que sabe de números Claro. rápido y ya un par de gente con la que he hablado que sabe de eso, Es que eso es grave. confirma la cifra. Eso es grave en un país como el nuestro, eso es un golpe brutal. Estamos hablando en dólares. Si de- tie- solo razonemos. ¿Cuántos años tiene? 7 años. 2017. ¿Cuánto habrán movido? A Si en 8 una años. casa habían ahí 200 millones. ¿Cuánto habrán movido? Sí, es grave. 200, es más grave de lo que me imaginé. Dime, 200 millones es un cuarto. Sí. Quiere decir que ese dinero lo estaban sacando, Claro. lo estaban Sí. convirtiendo en dólares y mandarlo Yo al le exterior. dije que hay por lo menos Bueno, eso pensé. 6 depósitos y ese es lo que sacaban en el capital. Eso hallado en cajas, que son como
300, 400 millones es lo que estaban moviendo en intereses, lo que le decía yo. Pero el capital ya había salido, Hay que rastrearlo, ¿no? No, esto tiene que ser una experiencia documentada para el pueblo hondureño, para que no, si Dios quiere, no se vuelva a repetir en el país. Aquí me dice el coronel Gustavo Paz, Escalante. Buenos días. Lamentable el caso de Corium. Es necesario resolver, pero el asunto es que el Partido Gobierno Libre está mirando en esto una oportunidad más para hacer populismo. Libre será el bueno de la película y la oposición será la mala. La oposición tendrá que manejar este caso de manera sabia. Eso para Antonio Rosa, Toño Morro. Buen día. El dinero que el Citibank dio a los hondureños por el finado Bamer Oibach se fue casi todo con la pirámide de Madoff. Lástima, perdimos el candidato cachureco que se iba a oponer a Lana de Jo. Licenciado, buenos días. Dios lo bendiga a usted y a los distinguidos diputados. Gracias. La pregunta que me hago como pueblo es, ¿quién está atrás de ese hombre que está preso? Porque yo pienso que esa es una sociedad, no de uno solo. Bien. Sí, de hecho él tiene categoría de gerente, ni siquiera es socio. Él tiene categoría de gerente, pero nosotros lo hemos dicho aquí. Si se está sacando el dinero... Ese muchacho se desenvuelve bien. Iván. Sí. Él ahorita. Gran fiere es Iván. Ah, ¿sí o no? Él es gerente, pero tiene la categoría de gerente. Los socios... Por eso, pero como ahí no es que... Como los banqueros que caminan con su trajecito. Sí, no. Bien. No él, pero yo le puedo adelantar. No vamos a conocer el nombre de los socios. ¿Por qué? Porque no es una sociedad. ¿Dónde está inscrita? Fíjate que... Y también yo ya pensé... Comerciante individual. Comerciante individual. Y a nombre de él, la empresa, a nombre de él. Sí, a nombre de él. Hay una serie argentina que hacen algo parecido. Una señora bien guapa. Gran estafadora. Gran lana la doña. Pero se zafan de los países, se van, se llevan el pisto y van. Y el clavo ahí queda. Bueno, ahí como estamos. No, yo le di en el expediente porque así estamos. Hay 6 salidas de dólares, de grandes cantidades de dólares. Hacia los Estados Unidos. ¿Derivado de esta empresa? Derivado de esta empresa. O sea que era una centrífuga que estaba jalando dinero, lo estaba convirtiendo en dólares y se está viendo. Y solo dejaban eso que estaba ahí, que era el que entregaban semanalmente con intereses. Carlitos Reina Flores, qué buen programa. En especial me gusta que ahí está la diputada María Antonieta. Tiene admiradores liberales, María Antonieta. Sí. Saludos a todos. No, yo fue desde que empezó el programa. Entonces, ¿cómo queda? No, yo digo que como ya se anunció que nos van a mandar un proyecto al Congreso Nacional, yo creo que el Congreso como tal debemos actuar responsablemente, pero responsablemente. Yo dejo establecido que esta es una transacción privada. Lamentablemente salió afectada mucha gente pobre, con escasa educación financiera, y otros no tan escasos porque sabían lo que estaban haciendo. Estos que ya ponen 1 millón, 2 millones no tenían escasa educación financiera. Había un contrato porque la gente, fíjese que la gente, si usted ve, presenta un contratito mercantil, y eso es un contrato mercantil. Sigue siendo una transacción de orden privada, y entonces en el Congreso tenemos que tener mucho cuidado de destinar dinero público para aliviar una deuda de orden privado. Mucho cuidado. Sí, este tema hay que verlo no de forma aislada, porque todas las acciones y decisiones que tomemos a lo interno va a marcar un precedente de aquí en adelante. Sí. Entonces, yo sí considero que hay que hacer todo el análisis correspondiente sin deslegar la responsabilidad que lo amerita. Creo que la Comisión Nacional de Bancas y Seguros tiene su responsabilidad, el Ministerio Público también tiene su responsabilidad, y así como estamos hablando de que queremos darle una salida salomónica sin menoscabo de los impuestos del pueblo hondureño, también hay que delegar responsabilidades a estas instituciones,
porque nosotros tenemos la obligatoriedad de fortalecerlas. Y ellos, los que los presiden o los que los rectoran, también tienen la responsabilidad. Entonces, partiendo de reconocer que fallaron, que no llegaron al debido proceso, ahora la pelota la tiran al Congreso Nacional, donde tendremos una tarea ardua para analizarlo. Aquí vamos a ver realmente quién quiere, el costo político, quién quiere asumir esa a riesgo político de saber quién queda bien, quién queda mal, porque al final hay afectados y el pueblo hondureño no es el que va a poder pagar esa afectación. Entonces, hay que buscarle una salida, pero yo también soy de la idea de que lo público no puede, los impuestos del pueblo hondureño no puede ser utilizado para deuda de esta naturaleza de carácter privado, sino más bien tenemos una corresponsabilidad de que los impuestos sean materializados para el pueblo hondureño como tal, en infraestructura, tal como lo comienza la Constitución de la República y en todos los beneficios sociales. Dígale a la honorable diputada María Antonia que también los diputados que en el 2017 quitaron del Código Penal el delito por captación irregular son los principales responsables, porque después de ese cambio es que se constituyó esa empresa que tiene al país en ese problema. Bueno, mire, los que hicieron la reforma o los que hicieron el nuevo Código Penal, yo me imagino, y lo voy a dejar abiertamente para aquellos que lo hicieron y lo aprobaron, que ese delito, me imagino que lo metieron en algún otro. No, bajo otro nombre, no lo sé. No, ahí ya no existe captación irregular. Entonces había que ver dónde lo tipificaron. Entonces, definitivamente que hay que leerlo bien. Yo no estuve en el gobierno pasado, por eso no puedo profundizar más en el tema del Código Penal. Marlon. Bueno, con Marlon cerramos, se consuma con la apresión de Iván Velázquez el delito de fraude, abogado. Aún no. A él, de hecho, se le está impugnando lavado de activos, otros tipos penales que sí existen en el Código Penal. Y la captura de él nos va a llevar a saber quiénes están detrás de él, de acuerdo al procedimiento judicial. Por práctica y por antecedentes, yo creo que no. 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 No vamos a saber quiénes son los socios. Ok, ¿no está consumada para usted la estafa todavía? No. ¿Como juez? No. No, todavía no. Ok. Solo una pregunta, ¿por qué no? Porque yo le entregué, yo tengo un contrato que le entregué 100.000 empiras. Iván me estaba pagando todos los intereses semanalmente. ¿Cuándo me dejó de pagar? Cuando intervino el Estado. Correcto. Entonces Iván, o sea, lo digo así. Y así lo piensa la gente. Iván, pero, o sea, pues la ley. Un razonamiento. Está actuando como juez ahorita. Un razonamiento. ¿En qué momento me dejó de pagar Iván? Y como no hay... Me cumplió Iván siempre los intereses mensuales. Ojo, a partir de la intervención del Estado, o sea que el Estado está queriendo dar a entender, o estoy interpretando mal, que el Estado es culpable de haberse consumado el delito de fraude. No, estoy interpretando mal. Lo que estoy diciendo es, sí, yo sé dónde me quiere llevar. Pero no, le pregunto, porque usted me está diciendo que el delito no se ha consumado porque le siguen pagando. Cuando se detiene el pago, yo estoy... No, estoy interpretando mal. Okay. El argumento es... No, hombre, sí queda pirámide. Yo tengo un contrato. Marlon Lara tiene un contrato con Iván y me dio 100.000 empiras y yo a cambio le voy a dar 5% semanal. ¿Le he estado dando el 5% semanal a Marlon? Sí. ¿Cuándo le dejé de pagar? Cuando intervino el Estado. Entonces, ¿he cometido el delito de estafa? No. Bajo eso que usted está... Ahora sí. Miren las reacciones. Me dice Marlon Pineda, alcalde de Santa Cruz de Yojoa, no encaja la designada en el debate. Esa estafa inició en los gobiernos anteriores y se continúa en este gobierno. No hay por qué incluir la política en este tema tan delicado. Saludos al alcalde. El alcalde es igual que su servidor y... De allá de la zona... Además tiene una maestría en finanzas en el INCAE, igual que nosotros. ¿Es colega nuestro? Es colega nuestro. Ah, no lo sabía. De acuerdo con Barrios, no con la diputada María Antonia. Barrios dice que iban pagando porque seguía captando nuevos fondos. Una vez interviene el Estado, deja de recibir fondos frescos para continuar con la estafa disfrazada. La diputada que revisa el modelo económico es una estafa piramidal. Ya lo dije de inicio, creo que no estaba poniendo atención, lo dije de inicio. Ahora,
si es una estafa y sabemos que es un esquema Ponzi, al ir al Congreso legalizamos la estafa. Se me acaba de ocurrir, con esto se hace una película. Sí, no, es que, ojo con eso. Sí, claro. Nosotros... Hay películas de eso. ¿Sabes quién me dijo una vez? Y esa gente ahí, la gente pobre, los ricos que metieron pisto, los pícaros, los abogados que metieron pisto, los periodistas que metieron pisto, los militares, es que ahí todo el mundo va, pues. Solo les voy a adelantar algo como diputado y como abogado. ¿Bajo qué argumento en el un congresista puede autorizar un pago del dinero público a una transacción privada si no hay una sentencia de un juez? Perdón, repita. ¿Bajo qué argumento un congresista va a autorizar una ley o va a crear una ley para que de dinero público se pague una transacción privada si no hay una sentencia de un juez? Bueno, por eso es lo que yo le decía, si ya sabemos que es un esquema Ponzi y esto va al Congreso, sería legalizar ese esquema Ponzi en el Congreso. Eso sería la interpretación. No, y legalizar una cuestión que un juez todavía no ha dicho que es un esquema Ponzi. Vuelve a lo del juez. Vuelve a lo del juez. Y es cierto, Iván le pagaba a la mara. Sí. Iván le pagaba a la gente. Iván le cumplía, si es que la gente, no, suelten Iván es bueno. ¿Por qué queda la gente? Pero es que no les ha incumplido. O sea, el gobierno hace bien en intervenir, se anticipa al fraude. Si no le cae la tomba, como dicen los colombianos, a Corium, ahí siguiera Corium. Ahí siguieron, dándole, semanal. Semanal. Y Iván se iría para... O sea, es un gran problema el que hay. Es un gran porque problema. También eso no se puede permitir. Sí, pero si el gobierno no interviene, eso siguiera ahí. Sí. Y se hace más grande. Y se hace más grande. Ya no serían 40,000, serían 60. Lleva 7 años. No, dejemos la política, que si fueron los cachurecos o los de Libre ahorita. Yo no he llevaba querido 7 años y eso. si no pasa eso, ahí siguiera Corium y Iván siguiera pagando. Y vea usted cómo ni Uruguay lo paró, ni Nueva York Ni lo paró. Perú. O sea, esto no es fácil, no es una cuestión fácil. Buenos días, estimado Raúl y sus panelistas. Veo que el enfoque político, obviamente por sus invitados, los cuales también saludo, voy a hablar como socialdemócrata y como técnico del Banco Central, que me tocó participar en liquidaciones de bancos que se les auxilió para esto precisamente. Para esa liquidación aquí la situación esta es una decisión política, no técnica, debido a que el auxilio estatal por obligación ante lo que es precisamente protección de personas afectadas por el desaparecimiento inesperado de una institución, la ley obliga al Banco Central a ser un prestamista en última instancia. ¿Qué quiere decir eso? Que Honduras es el único país donde poner un banco es un robo legal al final, porque si como socio del banco yo defraudo ese banco, me voy con el dinero, no me afectan mis propiedades y el Estado lo obligo a través del Banco Central a responder con fondos para subsanar lo que quede pendiente. Pero eso es para instituciones reguladas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que no es el caso de esto. Exacto. Pareciera una mezcla piramidal Fonsi que estafó a políticos corruptos de anteriores administraciones y del actual, que estafó también a lavadores de dinero del narcotráfico y se aprovechó de la debilidad de la politización de instituciones que deberían de vigilar que esto no suceda. Además de aprobar el dinero, deberían de hacer una enmienda rápida para este tipo de delitos, porque se seguirán dando como sucedió en los gobiernos militares después de la administración liberal y ahora nuevamente. Salud para todos. Sí, solamente, digamos... era don Omar García. A don Omar, pero el hecho es que aquí ese argumento no cabe, porque la liquidación forzosa solo cabe para empresas mercantiles. El problema aquí es que estaba constituido como comerciante individual. Este es un argumento. Y el segundo argumento, cuando él establece que la decisión es política de intervención del gobierno solamente cuando es un banco con liquidación forzosa derivado de una sentencia de un juez. Pero en este caso tampoco hay ese argumento.
Que esté debidamente registrado en el sistema financiero Claro, y bajo la claro. supervisión de Del la comi- Comisión Nacional de Banco y Porque Seguros. entonces Otro, opera oiga. ahí el depósito. El monto, seguro. el procede. monto asegurado por depósito en Honduras es 238,000. Claro, no se aplica. Corium no es banco, pero Exacto. ¿por qué el Estado quiere pagar montos mayores a lo garantizado por FOSEDE? Ajá, es que También. No procede, es una pregunta hasta que no... 238,000. Don Antonio Velázquez fue el de eso. Wow, buen Bueno, punto para eso. que usted vea que hay muchos análisis profundos que hay que hacer previo a tomar una decisión que vaya a formar un mal precedente. No, pero yo le di la razón más bien a Marlon, diciendo, no, un momentito, que llegue si quiere, pero antes quiero escuchar al presidente de la comisión, y es correcto. Bueno, pero usted lo decía tras cámara que hay un proceso que tuvo que haberse hecho, Pero no se hizo. pero no se hizo. No se hizo. Y esto tiene que ver con una cuestión, mire, y lo digo con todo respeto, Este tipo de fraudes, usted necesita especialistas financieros. De verdad. Sin ni Uruguay ni Nueva York. ¿Cuántos peritos de esto especializados tiene el Ministerio Público? Ninguno. Se me ocurre... Ninguno. No, primero un especialista financiero de esta categoría. Tomando ideas, hay que traer los que estafaron en Perú, los que están estafando ahí en Uruguay, gente que ya tenga la experiencia de eso. Claro, ¿cuánto pero le va? la Comisión hasta alguien que Nacional de sobreviva Banca de y Maló Seguros sí lo tiene tiene. una unidad. Pues no saben de eso. La unidad de delitos financieros Ajá. se llama. Wifi, creo Sí, que la unidad de delitos financieros. Esa fue... Es muy especializada. Pero aquí no podía intervenir porque estamos frente a un comerciante individual. Ahora, Por usted eso- mencionó algo que también es preocupante. Usted habló de lavado de activos. Claro. Por ese delito está... el Porque Ministerio usted estaba Público. captando dinero y usted no Claro. sabe y de dónde procede. Claro, porque vaya gente Yo sí podía lavar que activos. Llevo 1 millón. Llevo 1 millón y los intereses los meto en el Ay, sistema vos financiero. sabés que en un banco no puedes llevar más de $5,000 porque ya tenés que llegar. Claro, llenar una Ay, hoja. ahí llevaban 1 millón y decir, se los ¿y el agarraban. dinero dónde viene? Le pregunta a uno, me lo pagaron, vendí un carro. Pero ahí entiendo yo que uno lleva el pisto y le dan tenga. Pues, No, Aquí está, exacto. no. ¿Dónde se configura el delito de lavado de activos? Allí sí. Yo soy un criminal. Y producto de un secuestro tengo 1 millón de lempiras. Pero como no puedo, no voy a poder justificar ese 1 millón en el banco. Sistema Entonces financiero. lo metí en esta empresa, el 1 millón, usted me iba a dar 250,000 lempiras y esos 250,000 lempiras Al sí mes. eran limpios. Al mes. ¿Al mes? Sí. Eran limpios. ¿De dónde los saca usted? Mire, de los intereses. ¿Qué hacía usted? Lavar No, y activos. después le decía, ya no quiero tener el contrato, Claro, tráeme mi claro. millón. Pero ya lo limpié. Sí. Ya lo lavó. Ya lo limpié. Ya lo limpié. Por Bueno, eso le decía esto que es- hay otros tipos claro, penales. ajá, ¿y cómo te vas a dar cuenta si ese dinero es del narcotráfico, de la Ese extorsión? no hay. No hay. Por ejemplo, yo me sorprendo cuando dicen los dueños de los buses. Aquí, María Antonia sabe más que María Antonieta sabe más que ustedes dos. Nosotros dos sabemos más. Porque es aquí en Tegucigalpa. Yo ahí se sientan y me dicen, no, ya pagamos 100 millones de extorsión. Los dueños de los buses. Entonces, 9,000 millones es el por eso, mercado de la extorsión en el entonces, país. esos extorsionadores a los dueños de los buses iban a Corium y metían el pisto. Se podía, ¿no? Sí. Iban, les pagaba. Y les lavaba el pisto con el hombre. No, oíme, es un gran lío el que hay. Ajá, pero ¿y legalizar eso en el Congreso? No, y la salida. El antecedente. No, y está bien, pero esto ya está en el debate. Pero miren que hay un consenso entre nosotros tres, por ejemplo. Tienen que buscar una nosotros no salida. podemos evitar que llegue el proyecto. Eso no lo podemos evitar, porque si lo manda el Ejecutivo. Lo que estoy diciendo yo, y mire, lo dice alguien del Partido Libertad y Refundación, con algún costo político. Tenemos que tener mucha responsabilidad aquí. Sabiduría, sobre todo. Y sabiduría. O sea, Porque es algo sin precedentes. sí, sí. Imagínate Cerramos todo caso Corium. Sí, ya cerramos. Imagínense usted un montón de gente usted puso estafada. Corium y correcto, es un tema importante.
Un tema importante. Bien. Y social también. ¿La ley de justicia tributaria? ¿Va a apoyar la ley de justicia tributaria, diputada? No, no la vamos a apoyar, puesto que nosotros tenemos un representante en la comisión, se llama Jorge Zelaya. Hemos mandado las observaciones para que se les hiciera el documento inicial. También sugerimos ante la Cámara y ante la comisión que se socializara a través de los sectores involucrados y se recogieran las mismas que nutrieran al documento para fortalecer si de verdad es que querían hacer la ley de justicia tributaria. También el Partido Liberal creó una ley alterna para que también formara parte de ese documento. Pero como Libertad y Refundación no le gusta aceptar observaciones o que le digan o le indiquen cómo proceder de una u otra manera, que al final estas son observaciones que bien perfectamente se pudieron incorporar al documento. Al día de hoy, ahí está mi compañero Jorge Zelaya, quien lo ha dicho en el Pleno, no se han, ni se entregó el documento final, se dio la lectura tal cual. Dijeron que habían recogido no sé cuántas observaciones, 44, de las cuales 30 y pico se tomaron en cuenta esas reformas. Hemos solicitado que nos digan también a dónde la han incorporado y más allá de traer inversión, más bien la ahuyenta la ley de justicia tributaria. Y esto es, ¿por qué? Porque dieron dos lecturas de acuerdo a la técnica parlamentaria. La querían pues someter a altas horas de la noche. Cuando algo está siendo transparente 9 de la noche. al pueblo hondureño, 10:30, al pueblo hondureño, ¿por qué no hacerlo a la luz del día, en horas tempranas, para que el pueblo hondureño también pueda ver? Porque mira, que el pueblo se levanta a las 4 de la mañana, se duerme 9:30, 10 de la noche. El pueblo también está presto a lo que hace el Congreso Nacional. ¿Por qué esperar a altas horas de la noche cuando no tiene todo el concurso de todas las bancadas ahí? Si, como dice el presidente ilegal del Congreso Nacional, que a él le gustaría que todas las leyes se aprobaran en unanimidad, con el consenso de todas las fuerzas ahí representadas, ¿por qué hacerlo de esa manera? De forma pues que genera suspicacia más allá de transparencia. Entonces, en ese sentido, nosotros lo hemos dicho, no nos recogieron las observaciones que dio la bancada del Partido Nacional, no nos recogieron las observaciones que dieron algunos sectores. Lamentablemente no podemos acompañar una ley donde realmente más allá de beneficios trae perjuicios. Y le voy a decir otra cosa, no nos oponemos como bancada del Partido Nacional y como partido, que el que más gane, más pague, que es lo justo. No nos hemos opuesto, nunca nos hemos opuesto a eso, porque al final es que de eso se trata la justicia social. En ese sentido, pues lo volvemos, repetimos y recalcamos, no vamos a acompañar la ley de justicia tributaria bajo esos términos. Ahora, que el debate se dé, que nos recojan las observaciones, y lo llevaremos a la votación como corresponde a la técnica parlamentaria. Es que quiero escuchar al diputado Lara, porque como usted es el del oficialismo. No, y no solamente, soy de la comisión de dictamen junto con Jorge Zelaya. Jorge Zelaya tiene esto, donde las 23 reformas, Solo Partido Liberal. O sea, a Lara me extraña que Jorgito no les informe. Jorge, no les informás. Está diciendo aquí Barrios. Ponete vivo. Bueno, desde que esa ley llegó al Congreso Nacional, yo dije que esa ley tenía que ser devuelta al Poder Ejecutivo porque así como estaba redactada, iba a tener un alto costo sin que la discutiéramos en el Congreso. Como ya se ha comprobado, muchas empresas se han ido del país hacia otros países de Pero no por la ley. Bueno, vaya, le voy a poner un ejemplo. Empresas que, por ejemplo, se querían expandir en el país y ven la amenaza de la ley, dicen, no, yo voy a contraer mis expansiones, mis inversiones, porque si aprueban esa ley en el país, me sacan de competitividad. Solo una cosa, Marlon, las que se han ido estaban bajo el régimen sólido. 2047 está asegurada la exención. Es decir, el argumento no calza. Ok, le voy a comentar. Algunas empresas, vaya, digamos en el sector maquila. En el sector maquila usted sabe que están exonerados.
los volúmenes de ganancias son pequeños, pero ellos tienen que vender cantidades navegables para poder tener rendimiento. Es bien sensible, entonces cualquier ecuación que usted les mueva, ellos salen de competencia. Pero Marlon, ellos no venden así, ellos tienen un precontrato. Sí. Y es decir, como se ha estrechado el mercado norteamericano, les cancelaron pedidos, producto de la recesión en los Estados Unidos. Nada tiene que ver la ley de justicia. Sí, no, pero entonces, ¿cómo lo analizan? Hay que pensar como ellos allá en Estados Unidos, los directivos. Entonces dicen los directivos, miren, tenemos 5 fábricas a nivel mundial. Tenemos que cerrar una. ¿Cuál es la que vamos a cerrar? Donde solo pagamos 10% de aranceles acá, porque China hoy les cobra. Donde estamos bajo amenaza que nos van a cambiar la ecuación y no vamos a poder seguir compitiendo. Entonces, así piensan. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Nosotros tenemos que ser competitivos, porque hay países que están queriendo atraer, o sea, no estamos solos, estamos compitiendo con muchos países y usted lo puede ver. ¿Sabe cómo se puede ver esto? ¿Cuánta inversión capta Guatemala extranjera? ¿Cuánta captación capta Nicaragua? ¿Cuánta capta Costa Rica? ¿Y cuánto captamos nosotros? Entonces ahí nos damos cuenta si estamos haciendo bien las cosas o no las estamos haciendo bien. Yo me he cansado de decirles, miren, nosotros en Honduras somos privilegiados. ¿Sabe por qué? Por las ventajas comparativas. ¿Cuáles son las ventajas comparativas? Estamos a 3 días en barco de Estados Unidos, el mercado más grande del mundo. ¿Cuánto está China de Estados Unidos? Casi un mes. Bueno, esa es una ventaja comparativa. Otra ventaja comparativa, estamos a 2 horas, 15 minutos en avión hacia el mercado más grande. O sea que usted puede estar produciendo hortalizas, frutas, y puede despegar de Palmerola a las 2 de la mañana y a las 7 ya está en un Starbucks las frutas y la gente está consumiendo. Esas son ventajas comparativas que nos las dio la naturaleza, que nos las dio Dios. Ahora, las ventajas competitivas son las que nosotros tenemos que crear con políticas públicas. Si nosotros creamos las ventajas competitivas, estamos en el mercado. Entonces, si no creamos leyes que nos permitan esas ventajas competitivas, van a venir otros países de la región y nos las van a crear. Y vamos a quedar nosotros aislados, solo vamos a quedar con esas ventajas comparativas. Y es lo que yo he mencionado, digamos, el Partido Liberal hizo una propuesta de la ley de equidad tributaria. Se consensuó con muchos sectores, más que todos los que tienen que ver con la generación de empleo. Las grandes empresas. Exactamente. Y la gente dijeron, miren, esta ley está mucho mejor que la ley de justicia tributaria. Nos exoneran más todavía. No, es que fíjate que con las exoneraciones... Porque yo leí esa ley y la analizamos al interno de la comisión. Entonces nosotros lo que dijimos es, un argumento que mencionaba antes Marlon Ochoa cuando estaba ministro de Finanzas, es que exoneramos 10.000 millones, dice. Pero de esos 10.000 millones, 5.000 le vuelven al gobierno por todos los beneficios que se tienen en pago de energía, seguro social, salarios, todo el derrame económico que hay alrededor. Ahora, yo le pregunto algo. Si no damos esos 10.000 millones en exoneraciones, no vamos a tener ese ingreso de 5.000 millones. Es utópico, no miremos, porque si no diéramos esos incentivos, esas empresas no estuvieran acá. Entonces nosotros lo que tenemos que valorar es, ¿esta ley realmente me va a traer beneficio o me va a perjudicar? Porque como lo ha enfocado el gobierno, dice, es que los que más ganan tienen que pagar más, y eso así ha sido, así ha sido toda la vida, el que más gana tiene que pagar más. No ha sido así, Marlon. Así ha sido. No, yo le puedo demostrar. Mire, tendrían que comprobar cómo usted dice que estas empresas ganan más y no pagan, porque... Yo le explico. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el gobierno tiene el instrumento jurídico para poder penalizar, digamos con las exoneraciones. A mí me pusieron
Un ejemplo que llevó Marlon Ochoa. Dice, fíjense que un diputado acá del Partido Liberal que exoneró a las empresas de Islas de la Bahía, porque él representaba Islas de la Bahía, amplió el periodo de beneficios que tienen esas empresas. Les digo yo, ¿y cuál es el delito con eso? Si él representa su departamento y él quiere que la industria turística, porque ellos viven del turismo. No dice, pero es que además dentro de esos incentivos iba los combustibles y ellos necesitaban, para que se mantuviera esa industria, para los barcos que trasladan personas, bienes y servicios, solo necesitaban 5.000 galones y importaron 20.000. Bueno, pero si ellos hicieron eso, usted tiene el instrumento jurídico para penalizarlos, exhibirlos, multarlos y todo lo que usted quiera. Ya hay inclusive hay una fiscalía de delitos tributarios que está creada para eso. Lo que pasa es que se eliminó en la reforma del Código pasado la renta territorial. Entonces, una empresa sentada en Honduras abre una filial en Panamá, en Islas Vírgenes, que yo le puedo demostrar cuántas empresas de las maquiladoras hacen eso. Sacan el dinero de las ganancias, las llevan a Panamá, lo podemos demostrar, y eso, como se eliminó, existía la renta territorial, es decir, que usted pagaba impuestos también por las ganancias que sacaba a otro país, en otra filial de la empresa. Pero eso se eliminó. Lo que existe en el gobierno pasado. Entonces ahora solo tiene que pagar impuestos por lo que genera en Honduras. Sí, pero esa es la renta territorial, la renta mundial es la que usted por paga. Es la que quieren incorporar, la mundial. Pero que existía. Sí, existía. El doble impuesto. Eso se reformó, sí, se reformó. Ahora, con eso le voy a decir un concepto que yo tengo. ¿Cuántas empresas hondureñas realmente están fuera del mercado? ¿Cuántas? 10. 10. 25 familias. Quisiéramos tener 1.000, quisiéramos tener 10.000. Ahora, no, esas 10 no permiten que vengan más. Nosotros no somos exportadores de capital, nosotros somos importadores de capitales. Ahora, esa renta que usted está mencionando, ¿sabe a dónde funciona? En los países desarrollados. Claro. Porque eso sí tienen empresas por todo el mundo. Pero es para pagar menos impuestos, el esquema es el mismo. No, yo quisiera, mire, cuando yo estudiaba mi maestría en INCAE, una vez fui al centro de San José, ahí por el Teatro Nacional. En el centro. Y me llené de orgullo porque andaban todos mis compañeros del INCAE que eran de Centroamérica. Miré, y voy a hacer propaganda porque, Raúl, miré una tienda Carrión y todos mis compañeros, pucha, esta empresa es hondureña o sea, ¿dónde fue eso? Eso fue el 2004, creo, 2004. ¿Cuántas empresas tenemos hondureñas que han tenido el valor de salir afuera de sus fronteras? Ahora, si nosotros impulsáramos esas empresas y las estimuláramos, no tendríamos 10, como usted dijo, tendríamos 100 o tendríamos 500 o tendríamos 1000. Eso nos trae más riqueza. Pero no, inclusive si esas empresas no logran tener el suficiente músculo financiero por las condiciones que se dan, se repliegan y van cerrando sus operaciones. Hace poco tenía una plática con una persona que se fue a vivir a Estados Unidos y me dijo que él exportaba los productos hondureños que consumen más de 2 millones de hondureños y le va súper bien. Y me dijo, mira, era tan bueno el mercado, porque la gente quería consumir los snacks, la leche de acá y todo lo demás, que ahora esas empresas ya fueron a instalar sus distribuidoras a Estados Unidos. Bueno, es lo que nosotros queremos, que si usted va a un país de Centroamérica o del Caribe y mira un producto hondureño en los estantes de los supermercados, ¿eso es bueno para la economía o es malo? Tenemos que tener políticas públicas que alienten a los empresarios a aventurarse a eso, ¿sí o no? Sí, porque ellos van a expandir sus empleos acá, porque no es lo mismo producir leche para abastecer a una población de 9 millones de hondureños que producir leche para abastecer un mercado de 100 millones de habitantes. Eso es lo que nos va a hacer crecer. Pero aquí lo que queremos es crear leyes públicas que impidan el crecimiento. Nosotros que tenemos que generar empleo acá. Eso es lo que yo le quería decir al gobierno. Miren,
La industria de la maquila, ¿sabe cuántos empleos genera? Frío. Más de 180,000 empleos. ¿Cuánta inversión no hay para generar? Usted sabe que por cada empleo que usted crea, tiene que invertir casi 2 millones de lempiras para generar un empleo. 2 millones de lempiras, ok. ¿Cuánto derrame no hay en la economía cuando usted logra éxito en una industria como esa? Esos 180,000 empleados pagan transporte, consumen en las pulperías, pagan al seguro social, pagan energía eléctrica, pagan educación, hay que vestir a sus hijos. Es un derrame económico. Yo les dije cuando presentaron esa ley, ¿y por qué ustedes no van a conocer el éxito de la industria de la maquila, que es una ley en un gobierno liberal del ingeniero José Simón Azcona? Pero no crea que desde que se creó la ley ellos tuvieron éxito, han tenido golpes también, pero esa iniciativa, ahora ¿qué sucede? Nosotros antes teníamos que importar textiles. ¿Sabe para cuántos años la aprobaron esa ley? Ajá. Esa ley. Para 10 años. Para 10 años. En el gobierno de Azcona, 1986-90. Es decir, Okay. y solo la aprobaron para 10 años. ¿Y sabe lo que yo les dije? ¿Cuánto vamos ya? No, pero está bien. O sea, no nos sintamos mal, sintámonos bien, porque ¿qué pasaría si a los 10 años esas empresas dicen, me voy de Honduras? Que estuvieran haciendo 280,000 personas. Porque usted decía que en los Estados Unidos ninguna ley que exime impuestos es de más de 10 años. No, está bien, pero yo lo que le quiero decir, ¿sabe? Yo una vez nada más, en este gobierno tuve la oportunidad de hablar con la presidenta, que fue en mayo del 2022 en la iglesia que premiaron a Eduardo Maldonado. Solo esa vez hablé y le dije, presidenta, usted debe de convocar a un diálogo nacional, porque así como está la situación en el Congreso, solo usted puede componer la situación política. Y le dije, presidenta, ese éxito que ha tenido la industria de la maquila en la zona norte debe replicarse, y le dije, en la industria del camarón, en la industria del melón, sí, en los productores del café. O sea, si es exitosa esa política pública, repliquémoslo en todo lo que queramos hacer. Ahora, ¿qué pasó? Una mala política pública hizo fracasar la industria de los camarones, una industria que iba en crecimiento. Y usted, ya lo hemos discutido, creo que tuvimos un foro. Antes el camarón lo vendíamos a $8 la libra en Taiwán. Ahorita les dicen, si quieren $4 les compramos, si no. Yo me acuerdo un día llegó Russell Tomé, eufórico, y me dijo, vengo porque vamos a exportar 200 contenedores al mes de camarones a Estados Unidos, y hoy hicimos el primer envío vía Puerto Cortés. Ahí se quedó en uno. Sí. Entonces, después me encontré a una amiga banquera. ¿A dónde era? En el Congreso. ¿Qué dijo Russell? ¿Que a dónde que iban a exportar 200 contenedores de camarones hacia China, y solo se quedaron con el que fueron a hacer el acto. Ahora, después me encontré una amiga banquera y me dijo, el gobierno está preparando un paquete financiero para rescatar la industria del camarón. O sea, rescatar después de que era una industria que sola evolucionaba, crecía, generaba empleo. Autosostenible. Entonces, señores, por favor, entendamos que Honduras no está sola, Honduras tiene competencia a nivel regional, y que los inversionistas no están allá en Estados Unidos matándose por venir que los aviones están llenos de inversionistas que quieren venir a invertir acá. No, eso lo tenemos que, y eso lo aprendimos, abogados, en el INCAE, ¿sí?, que hay que atraer las inversiones. Claro. Y con política, además, miren, claro, criminalidad, extorsión, inseguridad jurídica, un ambiente político que usted sabe inestable. ¿Son mensajes buenos esos para la inversión extranjera? Sí. Vos parte de esa inestabilidad política. ¿Por qué? Y ella también, y él también, y los periodistas también lo somos. Todos somos responsables. Somos responsables. Claro, estoy de la acuerdo. verdad es eso. Sí. Y yo estoy de acuerdo con él, que debería haber un acuerdo. Yo no existe. Aquí el pleito es todos los días. Es a diario. Todos los días inventan un problema. Si no está, lo inventan. Narrala diciéndole a Rixi que ni la madre que la parió la quiere.
Salvador, ¿qué te pasa? O sea, eso no es correcto. Pero fíjese. Eso no es correcto. Solo déjeme, voy a ir a la pausa, pero antes, enséñeme ese vaso. A ver, la felicito, hombre. ¿Verdad? Enfoca este vaso, vos, ¿qué hicieron? ¿Sí? Motagua, miren. Motagua. Sí. Claro. Eddie, mira, ve. María Antonieta de Motagua. Andamos bien. Claro. Algún defecto me acuerdo que tener, tan perfecta que había que tener un defecto. Oigan a que nuestra presidenta honoraria, la hicimos con Eddie Atala, presidenta honoraria a doña Mary Flake de Flores, en Italia, me acuerdo. Y felicito a la diputada María Antonieta, ojalá le ganemos a la España y clasifiquemos. Yo creía que era platense. ¿Está viendo, papá? 5 segundos solo, Raúl. Pero y me va a hablar de este vaso. De Motagua. Yo soy barato. Yo quería que fuera platense también. Ni el Victoria le pudieron solo 5 segundos. Pues. Pero mire, fíjese que hoy estamos mandando un mensaje. Aquí, diputado del Partido Liberal, diputada del Partido Nacional, periodista y diputado del Partido Libertario. Y podemos platicar, podemos disentir, no nos ofendemos y podemos llegar a acuerdos. Esa es la clase política. No, y ahorita les dije que éramos culpables todos. Pero, y ni ella se puso a alegar, ni Marlon. Y es la verdad. Porque lo que Marlon dice es cierto. ¿Quién va a querer invertir en un país que están agarrados los políticos, los periodistas, los candidatos, se mientan la madre? Nadie. No, pero es que vamos a hacer un apartado. Con él sí se puede dialogar, con él sí se puede lograr consenso. Él es una persona educada y responsable de sus opiniones. No podemos hablar por el resto de los compañeros que usted ha tenido aquí en foros, y definitivamente que el debate nunca se da la descalificación y se da el desacredito. Eso hay que dejarlo, claro. No, yo creo que la ley de justicia tributaria, tal como venía y con los apartados que dice que hicieron, definitivamente les ganó más la narrativa, porque ustedes, en vez de vender lo bueno y lo productivo que esto podría tener, salieron con la narrativa de 17 regímenes de los 10 años, que cada uno, que es esclavo, y empezaron sin tener previamente un informe de un costo-beneficio, de cuáles son esos regímenes que sí son productivos, que sí le han captado al Estado, que sí han traído inversión, que sí le han dejado ese rendimiento. Y en función de eso, hablan de 10 familias también, y empezaron a satanizar la empresa privada y que las 10 familias que más paguen. La narrativa fue por ese lado. Pero en la práctica, como bien lo decía Marlon, no estamos solos en la región, no somos un país competitivo, no tenemos tampoco para competir en el sistema de salud, no vienen acá a operarse, nosotros vamos a otros lugares. No tenemos tampoco competencia en sistemas de educación, en infraestructura, en energía eléctrica. Entonces tenemos que generar condiciones, y parte de las condiciones es la seguridad jurídica. En este momento, también aprobar esta ley, ¿y cuándo la van a aplicar? Yo le contesto. ¿Cuánto tiempo? Porque si en 3 años todavía miramos los imprevistos de la institucionalidad, ¿en cuánto tiempo se va a poder hacer la transición? ¿Tiene la capacidad del Estado para implementarla? ¿Y cómo vamos a asegurarle que la tortilla no va a ser más cara? ¿Cómo le vamos a asegurar que los medicamentos no vayan a ser más caros? ¿Cómo le vamos a asegurar al pueblo hondureño que todo va a ser color de rosa, como lo indica el Partido Libertad y Refundación? Decía, ¿van a aprobar o no eso? Bueno, antes de que si vamos a aprobar, puro debate. Va a depender de la voluntad de los compañeros, si hay mayoría, si por lo menos necesitamos 65, pero algunas generalidades, y sobre todo porque soy miembro de la comisión que ha dictaminado la ley de justicia tributaria. Ya de entrada, esto debió haberse llamado ley que regula el régimen de exoneraciones, porque realmente es una ley que va dirigida a eso. O sea, para que sea ley de justicia tributaria tendría que tener otros elementos que no se están tocando acá, digamos en estricto sentido. Esta es una ley que regula los regímenes de exoneraciones
que se aplican en Honduras. Lo segundo que tengo que decir es que esta ley en realidad no le afecta ni a los micros, ni a los pequeños, ni a los medianos empresarios. No les pone ningún impuesto, ni a los micros, ni a los pequeños, ni a los medianos empresarios, que son de cada 100 empleos que se producen en Honduras, 75 lo producen los micros, los pequeños y los medianos. Ningún impuesto. Ni tiene que ver con un impuesto que se le aplique a las personas naturales, que ya estamos en planilla, por ejemplo. No nos toca. Esto tiene que ver básicamente con el régimen de exoneraciones del país, de las empresas que se han beneficiado más o menos desde 1974 con un régimen de exoneraciones de no pagar impuestos. Y podemos debatir, y estoy de acuerdo, que algunos regímenes de exoneraciones han funcionado muy bien. Soy objetivo en decirlo. Pero la nueva ley no la deroga. Deja abierto 3 regímenes que perfectamente pueden migrar a cualquiera de los 3 regímenes. 3. 3. Sí. Cualquiera puede migrar a esos 3. Y lo otro que tiene la ley, que es muy bueno, y que en eso tenemos consenso, es que le garantiza que todas las empresas que están gozando de exoneraciones van a seguirla gozando tal como se aprobó. ¿De esos 3 rinde? Sí, ¿Cuál es el otro? ya entramos al 3. Pero la ley de justicia tributaria le garantiza que van a seguir gozando de las exoneraciones tal como establece la ley. Y le pongo un ejemplo. Hay empresas maquiladoras que van a seguir gozando hasta el año 2047. Oiga bien, 2047. Eso es respetar el Estado de Derecho. Dicho esto, en realidad, porque aquí se decía que no habíamos hecho en la comisión o habíamos aceptado sugerencias. Y solo lo digo para que cuando se llegue el tercer debate, y yo voy a estar, atento, compañeros, que podamos discutirle en tercer debate. Artículos 26, 27, 28 y 29 del dictamen. Se recogieron observaciones del Partido Liberal, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y del Partido Salvador de Honduras. Estos artículos 26, 27, 28 y 29 del dictamen se modifican y los cambiamos a fin de velar por la seguridad jurídica. Se crean 4 artículos totalmente nuevos que establecen en forma clara los tipos de incumplimientos que pueden incurrir un obligado tributario cuando se haga una auditoría hecha por CEFIN. Entonces, en esta 15ª intentona. Sí, y termino con esto. Compañeros, yo les voy a hacer llegar, compañeros, los cambios para que ustedes los tengan y en el tercer debate estemos checando los cambios para que podamos Una discutir. Pregunta, abogado. Sí. ¿Esa ley quita las órdenes exentas de...? Sí, las quita. Y esa es una cuestión del Partido Liberal. Conclusión, abogado, nos vamos. Corium y ley de justicia tributaria. La ley de justicia tributaria no afecta ni a los micros, ni a los pequeños, ni a los medianos empresarios. Lo que estamos haciendo es regular el régimen de exoneraciones fiscales. De 10, 12 que habían, se crean 3, pueden migrar y se respetan los derechos. Hay empresas maquiladoras que van a seguir gozando de beneficios hasta el año 2046. Ahora voy yo. Sí, claro. Si ustedes en esa ley quitan las órdenes exentas de compra, los importadores de combustible para generar energía ¿cómo se llama? Térmica, entonces van a importar el combustible y van a pagar impuestos. Antes no lo hacían. Cuando ellos paguen esos impuestos, ¿qué va a pasar con el costo de la energía eléctrica? Okay. ¿Va a golpear o no va a golpear esas 3 clases que dice usted que no las toca? Le pone un ejemplo. La empresa que importaba petróleo que estaba en Islas de la Bahía,
Hoy lo asumió la ENE, por lo tanto no vamos a tener ese problema. Y esa empresa en particular traía e importaba y el 80% lo vendía en tierra y solo el 20% lo invertía en la empresa de energía eléctrica. Y la otra, y lo que tiene que ver con el régimen, que la van a expropiar. No, ya la expropiaron. Simplemente se hace un cambio, porque el problema que teníamos ahorita es que se les pagaba hasta 3, 4, 5 años después. Hoy se va a hacer en menos de 30 días. Nos vamos. Usted que hay más de 15.000 millones. Tus conclusiones. Precisamente por eso. La ley esa, si quitan esas órdenes exentas, porque ahorita la mayor parte de la energía no es renovable, es térmica. Entonces va a afectar directamente, va a subir el costo de la energía, va a aumentar el costo de la canasta básica porque muchos productos se producen. No, al contrario, lo que estamos haciendo es que se les pague más rápido ahora, porque hoy... Es que no es cierto, mire, 15.000 millones de lempiras le deben, que no se los devuelven. Por eso, hoy lo que estamos haciendo es que se les pague en 30 días y no 2, 3 como estaba. Conclusión, todo va a ser más caro. Conclusión, nosotros... Si no se tomó en cuenta la ley de equidad tributaria y se quieren ir solo con la ley de justicia tributaria, no la vamos a apoyar. Bueno, pero hablemoslo antes y no llevarlo de sorpresa al Congreso. Ahora, con el caso Corium, Dios nos ilumine que el gobierno facilite al Pleno del Congreso que vayan las personas responsables o que están coordinando. Creo que está el presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, Marcio Sierra, y creo que ahorita Raúl lo decía, nombraron a Enrique Flores Lanza. No es cierto. No es cierto. Ok, bueno. Nada, entonces, es que ayer circuló. No es cierto, no es cierto. Ah, bueno. Pero por lo menos el fiscal también que no, pero me gusta tu posición. No, que tienen que así debe ser. Así es un tema delicado. ¿Sabes por qué? Porque cuando hemos querido en varias ocasiones que lleguen las personas responsables al Pleno del Congreso, no han querido que lleguen, inclusive hasta suspenden las sesiones. Y esto tiene que ser un caso porque va a quedar como un antecedente. Tiene que ser un caso que se discuta, que no se transgreda la ley. De acuerdo, Marco. Y que las instituciones respondan para los cuales fueron criadas, porque si no, ¿de qué sirve mantener esos elementos? Por lo menos estos 3 diputados prometemos gracias a ambos. Entrarle a la discusión antes. Bueno, el tema de Corium, yo siempre lo he dicho, no podemos apresurarnos en la toma de decisiones, hay que darle mayor pensamiento, pero que esta no sea una bandera política a costa del erario público. Del erario público. Gracias por la invitación. El tema de la ley de justicia tributaria, así como está, todo, y pretenden cambiarla, va a ser más alto el costo de la canasta básica, la energía eléctrica, ya no va a tener más empleo, se van a perder más empleo, vamos a tener más migración, mayor inseguridad. Eso es lo que promete con esta nueva ley de justicia tributaria, al cual la bancada del Partido Nacional no va a aprobar en esas condiciones. Gracias a mis 3 distinguidos invitados. Así está Honduras. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.